Buenos días, quienes habla es la alumna Joyce Giovanna Dávila Ruiz de la carrera de Derecho, segundo ciclo. En esta oportunidad vamos a hablar de la corrupción política en el Perú, un análisis filosófico y jurídico desde Sócrates hasta Kant. Dentro del resumen del contenido tenemos a la corrupción como fenómeno estructural en el Perú. Caso de referencia, la carretera interoceánica sur, análisis filosófico jurídico desde Sócrates, Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. Y al final vamos a hablar sobre las recomendaciones de la ética pública y fortalecimiento institucional. Dentro del resumen del contenido, tenemos que la corrupción política en el Perú representa un problema estructural de larga data, que ha debilitado tanto la legitimidad de las instituciones como la confianza ciudadana. En este informe examina el fenómeno no solo desde el plano jurídico, sino también a través de un análisis filosófico que retoma las reflexiones de pensadores de la antigüedad y las ilustraciones acerca de la moral, poder y justicia. El propósito es demostrar que la corrupción no constituye únicamente una infracción legal, sino una traición a los principios esenciales que sustentan la vida en sociedad y la autoridad del gobierno. Dentro de la introducción, corrupción problemática, problema multidimensional, las dimensiones política, jurídica, económica y cultural. Históricamente, la corrupción ha acompañado a las sociedades desde la antigüedad, manifestándose de diversas formas: sobornos, clientelismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito o desvío de fondos públicos, ¿no? En el ámbito político, la corrupción distorsiona la representación democrática al priorizar intereses particulares sobre el bien común. Así también, cuando los gobernantes o funcionarios utilizan la posición para beneficio personal, el sistema institucional pierde legitimidad, generando desafección ciudadana y alimentando el escepticismo hacia la política, debilitando el Estado de Derecho, desigualdad social y la desconfianza ciudadana. Eso está de la Defensoría del Pueblo. Justificación del enfoque filosófico jurídico. La ley, por sí sola, no explica la persistencia de la corrupción. Filosofía del derecho une lo ético y lo jurídico. Desde la filosofía del derecho se abren perspectivas clínicas que permiten comprender la corrupción como una traición a los principios fundamentales de justicia, de convivencia. Sócrates, Platón, Aristóteles, contractualistas y Kant, claves interpretar el problema. Los contractualistas no abordaron la corrupción en los términos actuales, pero sus reflexiones sobre la virtud, el bien común, el contrato social y el deber moral ofrecen un marco idóneo para analizar cómo las sociedades se degradan cuando los gobernantes priorizan el interés particular sobre la voluntad general. El caso de estudio, que es la Interoceánica Sur, en este marco del caso de la carretera interoceánica sur, constituye un paradigma de corrupción sistemática en el Perú y un ejemplo idóneo para corromper la magnitud del problema. Este megaproyecto, concebido inicialmente como una obra de integración regional para unir Perú con Brasil y promover el comercio fronterizo, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más representativos de la colusión entre poder político y empresarial. Tenemos ahí que hubo sobornos de más de 29 millones de Odebrecht, causando un perjuicio económico al país de 1.400 millones, y estuvieron expresidentes involucrados como Toledo, García y Humala. Hechos, claves y consecuencias: sobornos, campañas políticas y contratos ilícitos. Dentro de esas las consecuencias, prácticamente hubo unas pérdidas económicas del 40% sobre costos en infraestructura, la crisis de legitimidad democrática, desafección ciudadana hacia la política. Sócrates, el deber de la razón, defensa de la verdad frente al poder, corrupción, manipulación de la ley, paralelo Congreso peruano y normas restrictas contra la investigación. Platón, degeneración del Estado, aristocracia, democracia, oligarquía, democracia, tiranía. En el Perú, el Estado como botín de élites, crisis de representación como expresión de corrupción. En cambio, Aristóteles, como su ética del bien común, a diferencia de Platón, no se enfocó en un ideal utópico, sino en la realidad del Estado como una comunidad que tiene un fin, la felicidad de sus ciudadanos.
Para él, la justicia política es la virtud que hace posible la convivencia, que permite que los ciudadanos puedan vivir una vida buena. Por eso acá menciona el Estado como comunidad orientada en la vida buena, corrupción, avaricia, que niega justicia y bienestar. Y el impacto es el deterioro de la salud, educación y cohesión social. Thomas Hobbes, con su retorno del caos, que debe garantizar orden, seguridad, corrupción institucionalizada, caos moderno, interoceánica, el Estado depredador en lugar de protector. John Locke, traición a la confianza pública, corrupción, abuso reiterado de poder, ciudadanos que tienen derecho a rebelarse mediante las protestas sociales en el Perú. Y Jean-Jacques Rousseau, con el fracaso de la voluntad general, voluntad particular de élites sobre el bien común, corrupción como lenguaje social y sistema paralelo. El caso Odebrecht, evidencia de intereses privados sobre el Perú. Dentro de Kant, que es la ética del deber, imperativo categórico, la corrupción no puede universalizarse, ¿no? Kant distingue entre el político moral y el moralista político. El primero es aquella que basa sus actos en preceptos morales objetivos, promoviendo la transparencia y respeto por los ciudadanos, a quienes se ve como fines en sí mismos, ¿no? Por el contrario, el moralista político adapta la moralidad a su conveniencia, actuando estratégicamente en detrimento al deber y la ley. Su único objetivo es buscar la moral que más convenga al gobernante para llevar a cabo una voluntad subjetiva o personal. Ese tipo político desestima el derecho y actúa con astucia, pero sin honradez de la paloma, como ironiza Kant. Diferencia política moral y moralista político, desigualdad de funcionarios guiados por prioridad y transparencia. Acá podemos visualizar en esta imagen la corrupción del Estado de expresidentes refleja una triste paradoja humana. El poder que debería servir en el bien común a menudo revela las debilidades morales más profundas, convirtiendo a quienes lo ostentan en prisioneros de sus propias ambiciones. Tenemos varios expresidentes acá, que algunos de ellos se han fallecido y que están coludidos con la empresa Odebrecht por sobornos y millonarios. Dentro de las conclusiones tenemos la corrupción en el Perú, que es un fenómeno estructural y ético. En el caso Intervención de Casur muestra que la corrupción en el Perú no es coyuntural ni aislada, sino sistemática y transversal. La participación de expresidentes, altos funcionarios y empresas privadas refleja una práctica incrustada en las más altas esferas del poder. El caso ilustra cómo el Estado, en lugar de cumplir su función de garante del bien común, se convierte en un depredador que canaliza recursos públicos hacia beneficios particulares. Dentro de las recomendaciones tenemos la independencia judicial, transparencia, educación en valores. Vamos a hablar de recomendaciones jurídicas, fortalecer la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, implementar mecanismos de transparencia obligatoria en todas las fases de contratación pública con auditorías sociales y tecnologías que permitan rastrear el uso de los recursos, considerar la imprescriptibilidad de los delitos graves de la corrupción, de modo que ningún funcionario pueda evadir justicia con el paso del tiempo. Y dentro de la recomendación éticas y culturales, fortalecer en los funcionarios públicos una visión de servicio como vocación moral, adoptar como modelo de figura kantiana el del político moral, que actúa conforme a principios éticos universales que contraste el moralista político, ¿no? Que acomoda el moral a su conveniencia. Impulsar una transformación cultural que reduzca la tolerancia social hacia las pequeñas corrupciones entendidas como prácticas cotidianas que alimentan la corrupción sistemática. Y como una reflexión final, para restaurar contrato social y confianza ciudadana, la corrupción, como lo han demostrado los filósofos a lo largo de la historia, no es únicamente una infracción legal, sino una degradación moral que corroe la esencia del contrato social. Combatirla exige, por tanto, un esfuerzo integral que abarque tanto el fortalecimiento institucional como la educación ética de la sociedad. El Perú no podrá superar este flagelo sin una reconfiguración profunda de la relación entre poder, derecho y moralidad. En última instancia, la verdadera victoria contra la corrupción radica en restaurar la confianza ciudadana, reconstruir el tejido social y reafirmar la probidad como fundamento de la vida democrática. Muchas gracias, eso es todo. Gracias.